Después de haber valorado el segmento anterior, vamos a entrar a una etapa que para ustedes como médicos generales es muy subjetiva y a la vez compleja. Yo les voy a dar algunos datos importantes que deben de conocer a este respecto, pero va a ser muy difícil para ustedes valorar esta parte, que es la presión intraocular. La presión intraocular en el ojo está dada por el equilibrio de la producción de humor acuoso y su drenaje. Así como la presión arterial sistémica es el producto del gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas, bueno, pues en este caso, en el ojo, vamos a hacer un símil. En este caso, la producción del humor acuoso, que sería como el gasto cardíaco, tiene que estar en equilibrio, va a estar íntimamente relacionado con el drenaje del humor acuoso a través de una estructura que nosotros podemos ver aquí en esta lámina que se llama trabéculo. Esto nos va a proporcionar entonces una presión intraocular en el ojo. Esta no tiene que ver nada con el cuerpo vítreo, solamente con la producción y el drenaje del humor acuoso. El desequilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso nos va a provocar que haya un aumento de la presión intraocular. Es decir, en ocasiones puede haber un aumento de la producción, aunque el drenaje esté bien, y en otras ocasiones puede haber una disminución en el drenaje, aunque la producción sea adecuada o incluso disminuida. Como vemos aquí en esta lámina, bueno, pues la producción de humor acuoso se lleva a cabo en los procesos ciliares. Este pasa a través de la pupila, llena la cámara anterior y se drena a través del trabéculo, después hacia el canal de Schlemm y posteriormente al sistema venoso epiescleral del ojo. Existe una vía de drenaje alterna que se lleva a cabo a través del iris, se conoce como vía uveoescleral y esta correspondería más o menos al 10% del drenaje total del humor acuoso. Entonces, así es como está dada la presión intraocular de nuestro globo ocular. Existe dos teorías en relación a las cuales se considera que puede aumentar la presión intraocular y esto dañar al nervio óptico en una enfermedad que se conoce como glaucoma. Aquí es bien importante comentarles que los pacientes generalmente tienen mucho temor a esta enfermedad y tienen mucho temor al aumento de la presión intraocular. Existe un síntoma, independientemente de los que veíamos al principio de la triada conjuntival, ardor, prurito, sensación de cuerpo extraño, disminución de la agudeza visual, que es el dolor ocular. Cuando a una persona le duele el ojo, se impacta mucho, le genera mucha ansiedad, independientemente por la sensación anormal del dolor, porque el paciente lo relaciona con el aumento de la presión intraocular y con la presencia de esta enfermedad que se llama glaucoma. Bueno, pues les cuento algo. El glaucoma más frecuente, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, cursa prácticamente asintomático. No va a dar dolor. La causa más frecuente de dolor ocular es la enfermedad conocida como ojo seco. Entonces, el paciente generalmente va a tener dolor, va a llegar con ustedes muy alarmado, les va a decir que si trae alta la presión, ustedes no saben cómo medirla, lo primero que van a pensar, no, pues sí, a lo mejor la trae alta, que se vaya con el oftalmólogo, y el dolor ocular, salvo ciertas circunstancias que vamos a ver cuando vemos patología de ojo rojo y específicamente glaucoma agudo, el dolor ocular generalmente no nos da un sentido de urgencia. El sentido de urgencia en oftalmología, reitero, nos lo da la disminución de la agudeza visual, que decíamos es nuestro síntoma y nuestro signo cardinal. Entonces no se espanten tanto por el dolor. Las más de las veces, si al paciente le duele el ojo y tiene una buena agudeza visual, las más de las veces esto será por un problema de la superficie ocular. En el caso del glaucoma, que es una enfermedad de la cual se sabe mucho, pero a la vez también se conoce muy poco en relación a la respuesta al tratamiento. Nosotros tenemos dos teorías de su patogénesis. Una de ellas nos indica, tiene mucha lógica, que es la teoría mecánica, nos indica que cuando aumenta la presión intraocular, esto puede provocar un daño directo en el nervio óptico.
¿Por qué? Pues porque aumenta la presión, esto presiona las fibras del nervio óptico, esto aumenta la presión anterógrada de las fibras y va provocando un proceso de apoptosis de las mismas, así como de las células ganglionares. Y esto va llevando a un daño estructural en el nervio óptico. Pero resulta que también hay glaucomas que son normotensos. Entonces, esta teoría mecanicista pues va en contra de estos glaucomas en los cuales encontramos presiones intraoculares normales, porque pues no hay una presión que esté provocando este daño mecánico físico sobre el nervio óptico. Y entonces existe otra teoría, que es la teoría vasogénica. En esta teoría se considera que hay alteraciones en la autorregulación vascular de la irrigación del nervio óptico y entonces esto va provocando un daño que no tiene que ver nada con el aumento de la presión intraocular. Probablemente las dos situaciones en la patogenia y algunas otras más se imbrinquen para provocar que haya un daño en el nervio óptico en la enfermedad conocida como glaucoma. Pero sin duda, decíamos, el glaucoma más frecuente pues es el glaucoma primario de ángulo abierto y es en el que vamos a encontrar generalmente la presión intraocular elevada. Dicho esto, una de las mediciones que nosotros tenemos que hacer en oftalmología pues es la tonometría. Hay que valorar la presión intraocular. ¿Cómo se evalúa? Nosotros en oftalmología tenemos un estándar de oro que se llama tonómetro de Goldman, que es la tonometría de aplanación. Como ustedes ven en esta figura, el tonómetro está adosado a una lámpara de hendidura. Lo vieron seguramente en sus clínicas. Quienes están ahorita en hospitales y hay oftalmología, seguramente también tendrán la oportunidad por ahí de verlo. Y lo que nosotros vemos a través de la lámpara es esta imagen que está aquí. Se aplanan los 3 milímetros centrales de la córnea y entonces vamos a ver dos imágenes de dos semicírculos que se pintan con fluoresceína y luz azul cobalto. Hay que acordarnos que habíamos platicado que utilizamos la fluoresceína para ver lesiones de la superficie de la córnea y la luz azul cobalto en el caso del segmento de la evaluación del segmento anterior, pero también la utilizamos en oftalmología para hacer la tonometría con tonómetros de Goldman. Tenemos otros tipos de tonómetros como es la neumotonometría, que es el tonómetro de aire, que es un tonómetro no invasivo. Este es un tonómetro también muy exacto, muchas veces se considera que puede tener 2 a 3 milímetros de mercurio por arriba de la tonometría normal, que el estándar de oro, decíamos, es el tonómetro de Goldman. Tenemos otros tonómetros que son tonómetros de indentación, otros tonómetros que son tonómetros también de mínimo contacto, que solamente toman la presión tocando probablemente menos de 1 milímetro del centro de la córnea. Pero todos estos son artefactos que vamos a tener en la consulta oftalmológica. Ustedes como médicos generales no van a contar con ello. ¿Qué pueden hacer ustedes para valorar de una manera bastante subjetiva la presión intraocular? Bueno, pues la tonometría bidigital. Como ustedes ven en esta imagen, nosotros le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos, que trate de no apretar y con los dos dedos índices de nuestras manos, nosotros vamos a presionar el globo ocular, primero con un dedo y luego con el otro. Primero con un dedo y luego con el otro. Si ustedes se acuerdan cuando vimos la exploración externa, les platicaba de que las masas en los párpados o en el surco orbitopalpebral, en general en la cara, se pueden describir como renitentes, es decir, que son blanditas. Repito, se pueden tocar la punta de la nariz. Si ustedes se tocan la punta de la nariz, esa sensación blandita que es renitente sería igual también a la sensación que nos da un ojo normotenso. ¿Ok? Y si ustedes se tocan la articulación metacarpofalángica, a ver, ahí estoy, si entonces tocan la articulación metacarpofalángica van a sentir indurado, eso duro, así como se siente, nos indicaría que la presión intraocular está elevada, pero muy elevada. ¿Esto cuándo va a suceder? Generalmente en los glaucomas agudos, que no son frecuentes, afortunadamente. Entonces, ¿cuál sería la historia de un glaucoma agudo? Dolor ocular que irradia hacia la región hemicraneal frontal y temporal. Puede haber también cefalea muy intensa, puede haber náusea, puede haber vómito y nuevamente nuestro síntoma cardinal y signo cardinal, disminución de la agudeza visual.
¿ok? Entonces, dolor ocular intenso, acompañado de náusea, de vómito, cefalea, incluso a veces al paciente se le eleva también la presión arterial sistémica. ¿Por qué? Por el dolor. Y entonces el paciente llega a urgencias con este cuadro y ¿qué creen? Que el urgenciólogo lo confunde con un cuadro de una urgencia o una emergencia hipertensiva y nunca nadie le revisa el ojo y se da cuenta que el paciente no ve o que trae la córnea edematizada, porque esa va a ser otra característica. Cuando ustedes vean el globo ocular, el aumento de la presión intraocular puede provocar que la córnea se vea blancuzca o azulosa y entonces eso es indicativo de un glaucoma agudo. Hay muchas causas de glaucoma agudo, después las vamos a ver en el siguiente módulo cuando veamos ojo rojo. ¿Cuál es la presión intraocular normal? Por debajo de 21 milímetros de mercurio. Pero decíamos, esto solamente lo podemos medir con estas técnicas de tonometría. Ustedes podrán medir, como decíamos, la tonometría bidigital, será muy subjetivo, encontrarán hallazgos sí, solo sí, nos encontramos ante una presencia de presión intraocular muy elevada, generalmente por arriba de 30, 40 milímetros de mercurio. Para detectar un glaucoma, pues esto prácticamente va a ser imposible. Y regresamos a lo mismo que platicábamos. Si ustedes detectan disminución de la agudeza visual en un paciente con dolor, bueno, pues a ese paciente hay que referirlo porque probablemente tenga un problema de glaucoma agudo. El siguiente tema será la última parte de la exploración oftalmológica, que es el fondo de ojo, y nos vemos para este último tema de la exploración oftalmológica.